va a ser Ana Corbacho, bueno, ahí está su presentación, Inter... ¿Me escuchan de mí? Bueno, Ana, tus 15 minutos. ¿Sí? Gracias. Primero que nada voy a disculparme porque soy bióloga, yo no soy cientista social, por lo tanto yo no sé hablar como hablan ustedes. Lo primero que necesito hacer no sé, es diferente. Y lo primero que tengo que hacer es parar, porque estoy nerviosa frente a esta audiencia que no es la que estoy acostumbrada, y porque al estar nerviosa tengo el eje del estrés activado. ¿Qué significa eso? Que yo estoy preparada para luchar o escapar. Bien, y entonces eso va totalmente en contra con estar sentada y con este micrófono que está acá abajo. Entonces lo que Breno acaba de hacer una reflexión sobre 3 perspectivas, y yo aquí voy a agregar otras capas, ¿no?, que necesitamos tener en cuenta en este mundo actual. Entonces le voy a decir un poco cuál es mi historia y de dónde viene toda esta inquietud. Yo soy bióloga y una de esas biólogas que estuvo 20 años trabajando en un laboratorio, cada vez especializándome más, con una inquietud inicial de entender la integración de la biología con el resto y de alguna manera cayendo en la superespecialización una y otra vez. Entonces yo hice la licenciatura en Uruguay, luego me fui a México a hacer una maestría y un doctorado. Me pasé a Birmingham, Alabama, que para mí cuenta como otro país distinto al siguiente, donde viví en California, cerca del área de la bahía. ¿Y por qué les digo esto? Porque en ese trayecto yo no solo fui cambiando mi perspectiva, sino que fui sintiendo en carne propia lo que es ser el mismo individuo visto desde distinta perspectiva una y otra vez, y cómo el contexto iba cambiando a mi alrededor y iba juzgando quién era yo cuando en realidad era la misma persona. Entonces, en Uruguay yo era de la común y silvestre, ¿no?, de la media, clase media, el color más o menos en el medio. Cuando me fui a México me decían güerita y pensaban que era de clase alta cuando yo estaba alquilando un cuarto en una casa y tenía una beca miserable. Cuando fui a Alabama, a Birmingham, era invisible porque el problema grave todavía está entre afrodescendientes y caucásicos y es brutal. Estando un día en la universidad, en un comedor gigante, estábamos sentadas en la mesa de los extranjeros y me pongo a mirar y no había ni una mesa donde blancos y negros estuvieran sentados a la misma mesa. Entonces la integración falta muchísimo para que eso ocurra. Entonces para mí iba llamando la atención estas cosas, y cuando me voy a California, muchas veces en el corredor, yo vestida con mi túnica y haciendo el segundo postdoctorado, me preguntaban si yo era la custodia o la persona que limpia el baño, ¿no? O si era la secretaria, y ahí me empecé a percatar que las secretarias eran latinas y que ser mujer científica con una formación muy de arriba era raro. Entonces, para mí eso fue llevando a un montón de cuestionamientos y perspectivas. Y bueno, después de estar 20 años afuera, vuelvo al Uruguay haciendo educación interdisciplinaria. ¿Ah? Y sigo siendo un bicho raro. Entonces encontré un lugar donde ser bicho raro está bueno. ¿Ah? Y en este dibujito que les pongo acá, es un poco esa sensación de esa trayectoria también. Esa sensación de estar escalando esta pila de libros, ¿no?, con una sensación de que en algún momento voy a llegar arriba y le voy a decir al muchacho que está abajo, yo estudio la naturaleza, ahora tú ve y sálvala. ¿No? Esa sensación de la torre de Babel, donde yo me voy formando y especializando cada vez más, y me olvido del sentimiento de altruismo y de deseo de cambio, que era el inicial, el de ir a salvar a las ballenas, cuando me metí a hacer biología, ¿no? Cómo uno se va metiendo en eso. Entonces, aquí un poco la perspectiva de lo que es el mundo actual, ¿no?, y de los líos en los que nos hemos metido, porque problemas hubo siempre. Ahora, tenemos problemas más complicados porque nosotros generamos la situación para hacerlos más complejos. Entonces, por ejemplo, tenemos el tema de la salud. Un tema en la salud donde nuestra tecnología y nuestros avances en medicina han generado que la gente viva muchísimo más. Que gente que de otra manera hubiera muerto porque no había la medicina para curarlos o la metodología para curarlos, sigan viviendo en condiciones de calidad de vida muy baja. Entonces tenemos que generar todo un sistema
para sostener a estos individuos. Y en este caso estoy mostrando, por ejemplo, el de cuidados paliativos, todo un sistema que debe ser interdisciplinario, porque el cuidado paliativo significa el cuidado del paciente que está en peligro de muerte. Y acabo de escuchar una conferencia de alguien que hace cuidados paliativos pediátricos para niños, y cómo el equipo interdisciplinario debe tener un médico, psicólogo, trabajador social, enfermera, el psiquiatra. Todos tienen que trabajar al unísono porque no hay tiempo que perder y porque la situación es crítica para el paciente y para la familia. Entonces, ahí tenemos un equipo interdisciplinario funcionando a pleno, pero también es un equipo interdisciplinario que está frente a una situación tremenda. ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene para sobrevivir a la situación y no desensibilizarse? Y cuando acá pienso en la desensibilización, también lo pienso en los políticos. Cómo los políticos, en la medida de que van subiendo en esa posición, se van desensibilizando y van perdiendo la empatía. Y esos hay trabajos científicos desde el lado de la biología que muestran que cuanto más arriba vas en el poder de posición, más pérdida de la empatía hay. Y tiene probablemente que ver con la desensibilización. El cerebro recibe tantos estímulos que se desensibiliza, y hay cantidad de fenómenos a nivel biológico que ocurren de esa manera. Para poder sentir algo, tiene que bajar el umbral, o tiene que subir el umbral. Y es una adaptación del organismo. Entonces, cuando pensamos en la política, tenemos que pensar en términos biológicos también, porque esos seres son biología. Los podemos pensar desde las ciencias sociales, pero si podemos usar alguna herramienta del otro lado, ¿por qué no? Otro ejemplo, las epidemias, ¿no? Siempre hubo epidemias. El tema es que no había ciudades tan gigantes como las hay ahora, donde no hay posibilidad de escape, donde la cantidad de gente es enorme, donde un foco epidémico se expande tremendamente rápido y no hay cortes geográficos porque está todo continuo. Entonces ahí tenemos situaciones en las que estamos pensando en generar mosquitos estériles para matar los mosquitos de determinada epidemia, que puede ser el dengue, el zika, el chikungunya, ¿no? Donde nos metemos a hacer cambios genéticos en mosquitos como una manera de atacar el vector, pero que también sabemos desde la biología que no podemos eliminar el mosquito, porque sabemos que eliminar a alguien de la cadena alimenticia va a generar otro montón de modificaciones que pueden llegar a ser tremendas. Entonces, no lo podemos eliminar al mosquito, tenemos que de alguna manera autocontenerlo y ser capaz de atacar un sector donde hay epidemia. ¿Y cómo podemos encontrar una epidemia en una ciudad tan grande? Tal vez con las redes sociales, ¿no? Acabo de escuchar estudios muy interesantes de un mexicano, Ricardo Mancilla, donde él trabaja con Twitter para encontrar dónde empieza el foco de la epidemia. Esto pasó con la gripe H1N1. Ejemplos nada más de cómo se puede trabajar en conjunto para atacar estos problemas. Otro ejemplo, esto es Piriápolis, es un balneario del Uruguay. Y acá estoy mostrando algo que pasó muy recientemente, una tremenda tormenta que superó todas las perspectivas, rompió las calles, barrió los comercios, etc. Y cuando vemos todo esto decimos, bueno, los biólogos ahora sabemos que en realidad no se deben construir carreteras cerca de la playa, porque la playa y las arenas tienen una dinámica, y las aguas tienen una dinámica, y si nos metemos con esa dinámica, nos metemos en problemas y es nuestra culpa. Porque esa dinámica ocurre en 100, 200, 300 años, y nosotros llevamos en el Uruguay poquitos. O sea, que en realidad nos dimos el lujo de decir no va a pasar nada, cuando en realidad el cambio, y además sumado al cambio climático y todo lo exacerbado que hemos generado. Entonces, para construir este tipo de cosas necesitamos a un biólogo que piense en la diversidad de la flora relacionada a las dunas, a un geólogo que entienda el tipo de material que genera las dunas, a un oceanógrafo que entienda la situación de la biosfera y que tiene que ver con la parte de la vida, a un arquitecto que entienda que no puede construir ahí cerca porque se lo va a llevar el agua, ¿no? Y a un sociólogo que entienda que pueda ser capaz de trabajar con los pescadores locales para que se protejan y puedan continuar con sus recursos sin ser dañados por ese tipo de situación. Entonces, aquí lo que estoy planteando es empezar a ver el mundo desde ese lado complejo, que seguramente todos cuando éramos más chicos todavía teníamos la utopía de poder hacer ese tipo de cambios
teniéndolo como globalidad y no especializándonos en la pequeña moleculita que yo me especialicé durante 20 años. Entonces, aquí el tema pasa para mí pasa por la educación. Pasa por la necesidad de formar individuos para que sean capaces de abordar los problemas complejos que tenemos hoy. Y es urgente, no es dentro de 20 años. No, nos está pasando ahora. Y está pasando con la izquierda. 3 minutos, me faltan 3. Entonces, tenemos cosas como la multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina. Búsquenlo en el diccionario porque no vamos a perder 30 segundos en eso. Pero tiene que ver con interactuar con las otras disciplinas y trabajar en conjunto con distinto grado. Necesitamos egresados altamente competentes. Esto lo escuchamos todo el tiempo. ¿Qué tiene que hacer un egresado? Hay una lista gigante de las cosas que tiene que hacer y ser capaz de hacer, que tiene que ver con capacidades y no tanto con conocimiento. Tiene que ver con la práctica y con saber interactuar con otros. Y esos individuos altamente capacitados además tienen que trabajar en un mundo rápidamente cambiante y sumamente diverso. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos una situación en la que nos hemos criado en universidades, en facultades, ¿no? Tipo Torre de Babel, donde por los procesos de socialización se van generando los mapas cognitivos y cada vez nos parecemos más a nuestros mayores, cada vez nos parecemos más a nuestros tutores, pero en esa torre, en ese lenguaje especializado. Y después nosotros les decimos, genial, ahora hagan interdisciplina. El problema es que nos hemos pasado aislados durante mucho tiempo y no sabemos cómo comunicarnos, porque hasta el lenguaje es distinto. Y porque además tenemos, ustedes que saben de estas cosas, la teoría de la identidad social, como otras posibles teorías que implican yo soy diferente a ti y por lo tanto lo mío es mejor que lo tuyo, ¿no? Dicho en sencillo. Para que vean a qué nivel funciona este tipo de cosas y que tiene que ver con la zona de confort, hay un aspecto que se llama el bias implícito o la tendencia implícita, que es la tendencia que tenemos a ir a lo que conocemos y lo que se parece a nosotros. Estas son fotos de mis estudiantes en Estados Unidos, en que en el primer día yo les decía, busquen un compañero y hagan este trabajo. Y si ustedes ven estos individuos, yo sé que no se conocen porque venían de lugares completamente distintos y se sientan juntos, parecen gemelos. ¿Ah? Otros ejemplos, donde el primer día caminamos en una salida de campo y parecen gemelos, parecen hermanos. Esto pasa todo el tiempo. ¿Ah? Y pasa todo el tiempo entre nosotros. Nos juntamos con quien habla mi idioma porque me hace sentir súper cómodo. Y esto es para tener una perspectiva de cómo el cerebro, ¿no? Cómo lo que... Vamos a esto un poquito antes. La idea de que viendo lo mismo desde distinto ángulo, vemos cosas distintas y nos quedamos peleando a ver quién tiene razón, ¿no? Y es bastante ridículo. O sea, es ese tipo de situación donde digamos, avancemos y salgamos de esto. Y para una idea de esa solidez con la que pensamos, la righteousness, como dicen los gringos, estar seguro de lo que yo te digo es cierto y lo tuyo no es cierto, el cerebro tiene sus trampas. El cerebro recibe tantos estímulos que se adapta y deja de ver ciertas cosas y ve otras. Entonces, ustedes ven estas fotos, que seguramente los reconocen, ¿no? Margaret Thatcher y William el Príncipe, ¿no? Y se ven muy bien y fácilmente reconocibles. Si yo las doy vuelta, son estas imágenes. Se les dieron vuelta la boca y los ojos. Lo que ustedes están mirando arriba y reconociendo como perfecto es esta imagen de abajo. Su cerebro se adaptó y vio y llenó los espacios vacíos e interpretó lo que le faltaba, ¿no? Complejo, ¿no? En eso nos pasa muchas cosas. Nuestro cerebro es imperfecto, nuestra visión es imperfecta, nuestra perspectiva es imperfecta. Entonces, ¿a qué queremos llegar? ¿A qué al menos me quiero trabajar para llegar? Es a este tipo de cosas. Este cilindro es la verdad. Aquello es cierto y esto es cierto. Si lo estudiamos juntos, tal vez veamos el cuerpo del medio. Y aquí voy a ir rapidito, muy rapidito, a algunas de estas experiencias que ocurren en muchos lugares de Latinoamérica y del mundo, donde hay trabajo para hacer trabajo interdisciplinario a nivel de educación. A nivel de educación, con aprendizaje basado en problema y aprender haciendo, donde metemos gente de distintas carreras a resolver un problema juntos. Y la experiencia pasa por convencernos unos a los otros de lo que queremos decir y negociar. Y eso debe ocurrir temprano, no puede ocurrir cuando nos recibimos y ya tenemos el ego por allá arriba, porque ya es tarde, ¿no? Entonces,
el trabajo también pasa, para generar ese tipo de cursos, pasa por los docentes, pasa por los académicos nosotros. Nos pasamos muchos años llegando a ese tipo de actitud, donde somos catedráticos y somos unos expertos en hablar, ¿no? Y nos ponemos así, y uno se para y practica y se vuelve un genio hablando, ¿no? Y los estudiantes nos miran de allá. El tema es que para hacer este tipo de trabajo tenemos que trabajar en un equipo de docentes, inicialmente multidisciplinario, porque cada cual se queda en su propia rama, y trabajar hasta que logremos una cosa interdisciplinaria para generar cursos que sean interdisciplinarios. Estamos haciendo este trabajo con los docentes y es extremadamente fascinante lo difícil que es, ¿no? Que la gente, aún sabiendo y estando convencidos que lo quieren hacer, ¿no? Ya están convencidos, ya lo compraron, y les cuesta tremendamente no dar un teórico desde su lado, ¿no? Entonces, la idea es lograr este tipo de cosas entre los docentes para que de alguna manera se vuelva esto la zona de confort y podamos ir de ahí a acá tranquilamente. Y les voy a dar un regalito a ustedes. Yo sé que, perdón, pero esto es un regalito para ustedes de la biología. Esto fue hablando con Augusto, creo que anoche, sobre las perspectivas, ¿no? Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿por qué los políticos hacen esto? ¿No? ¿Por qué los políticos se sacan fotos con los bebés y los niños? Porque lo hacen todos desde quién sabe tiempos inmemoriales. Ustedes deben tener millones de teorías de por qué ocurre eso. Ahora, desde la biología yo les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cableados para ver los bebés y las proporciones de las caras de un bebé y sentir la necesidad de protegerlos y que nos gustan. Entonces inmediatamente hacemos ¡ah! Y tenemos una sensación interna que hace como que se afloja la cosa. Entonces, esto es un estudio presentado donde se ven del medio, los dos bebés del medio son las fotos reales. La foto aquella de los costados, las proporciones de la cara están afinadas, los ojos están afinados, y esos bebés de allá son menos lindos. Ahora, estos que son más redonditos, con ojos más grandes, son más como redonditos, así como con rollitos, ¿no? Entonces, estamos cableados para que esta imagen nos genere esa sensación. Entonces, cuando aparece un político besando a un bebé, no solamente él hace como que, ay, en el medio de esta locura puedo bajar, sino que nos da una sensación de que, ay, qué buen padre, ¿no? Y eso, si bien es obvio del lado social o de la interpretación que quieren, es biología. Están manipulando con biología. Y esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo, porque todos estamos cableados, todos los vertebrados para arriba. Las proporciones de la cara de un bebé en vertebrados son frente amplia, ¿no? Ojos grandes, quijada chiquita, nariz pequeña, pico chiquito. Y todos hacemos eso que yo acabo de hacer porque me acordé, eso es un pico de oxitocina. La oxitocina contrarresta el estrés. Entonces, eso puede ser un truco que uno genera cuando está muy estresado y va a hablar con el jefe. Y antes de entrar digo, no, yo me tengo que calmar un poco. Ay, entonces yo busco fotos de cachorritos. Entonces digo, bueno, me voy a dar un choque biológico para bajarme el estrés, ¿no? Pero son cosas que dan gracia, pero ¿saben qué? Funcionan. La dejo por acá.